Hola, ¿cómo están? Los saluda nuevamente Humberto Higinio de Lima, Perú. En este video voy a explicarles ampliamente todo acerca de este sensor de gas, el MQ6. Realmente es un sensor bastante interesante y vamos a hacer uso no solamente de Arduino, sino también vamos a diseñar un pequeño circuito simple sin el uso de Arduino para poderlo controlar. Básicamente se trata de un sensor que puede ser controlado por cualquier microcontrolador. En este caso vamos a hacer uso de Arduino, o también de una manera con un drive o con un circuito simple, que lo vamos a ver luego. Para este circuito con Arduino, ¿qué vamos a necesitar? Arduino Uno o Arduino Nano. Vamos a necesitar unos pequeños cables, una resistencia de 220 ohmios o 320 ohmios, un diodo LED rojo, puede ser cualquier color, un pequeño buzzer de 6 voltios, obviamente el sensor de gas, el MQ6, que vamos a ver luego sus características técnicas, y unos cuantos cables. La verdad que vamos a describir este código con Arduino luego en la siguiente sección del video, pero primero quiero mostrarles las características importantes que trae este pequeño sensor de gas, como dije, el conocido ampliamente el MQ6, ¿no? En sí se trata de un sensor de gas que nos permite sensar, tiene una alta sensibilidad a lo que conocemos como el LPG, el gas de petróleo licuado, llámese los gases butano, el gas propano. Tiene una pequeña sensibilidad al humo y al alcohol, una rápida respuesta, es sumamente rápido para detectar los cambios de los gases, es estable y de larga vida, y lo más importante aquí es que maneja un pequeño circuito simple para poderlo administrar. En este formato, para este circuito, que es un módulo que lo compré acá en Lima, lo pueden comprar en cualquier parte, ya sea por cualquier página china o en Estados Unidos, trae ya un pequeño comparador, un amplificador operacional, el LM393, trae una pequeña resistencia, para este módulo estoy hablando, y lo importante aquí es que este módulo es ideal para los microcontroladores porque ya internamente se maneja con un comparador, como lo dije, el LM393, que nos va a permitir comparar el humo que él mismo sensa, emite un cierto voltaje analógico y digital para luego compararlo internamente y mostrarlo en dos salidas, una salida digital y una salida analógica. Vamos a mostrarlo en estos momentos. Voy a mostrarles los pines. Tenemos a la derecha VCC, el segundo pin es tierra, el tercer pin vendría a ser la salida digital y el cuarto pin vendría a ser el pin más hacia la izquierda, vendría a ser la salida analógica. Es decir, tiene 4 pines, 2 de ellos es la alimentación, el tercero vendría a ser la salida digital, que es controlada por este pequeño potenciómetro. Nosotros podemos regular con un pequeño perillero, regular el voltaje que vamos a necesitar para disparar a través del sensor de gas la salida digital, y finalmente la salida analógica, que es la que vamos a usar para nuestro circuito. La verdad, yo lo he usado, lo he comprobado con tanto la salida digital como analógica, y la salida digital en este sistema, en este pequeño módulo, no me dio muy buenos resultados, así que en este video voy a hacer uso de la salida analógica con Arduino, y les voy a explicar luego en la siguiente sección del video un pequeño diseño para quienes no pueden conseguir este módulo y de repente solamente consiguen el sensor, el MQ6, que también podría ser el MQ2, que son muy parecidos, para el siguiente circuito que les voy a mostrar en la siguiente sección. Básicamente, como le dije, este es un sensor que tiene una alta sensibilidad a los gases de petróleo licuado, lo que conocemos como LPG, y hay algo importante a tener en cuenta, ¿no? Es el sistema operativo de trabajo. Para este caso, el sistema operativo de trabajo es de 5 voltios aproximadamente, 5 voltios netos, así que hay que tener mucho cuidado con la alimentación porque este utiliza un pequeño heater, una pequeña resistencia que produce una cierta temperatura para poder sensar los gases. Por lo tanto, el voltaje de operación es de 5 voltios, es decir, el voltaje que vamos a aplicar entre VCC y tierra es de 5 voltios.
la corriente de operación y de consumo es aproximadamente 150 miliamperios, por lo tanto no es recomendable alimentarlo desde el Arduino, tenemos que alimentarlo de una fuente externa, de preferencia una fuente regulada. Podemos poner una batería de 9 voltios para Arduino y de ahí sacar o derivar a través de un LM7805 la alimentación para los 5 voltios regulados para este dispositivo, para este sensor. Tiene una salida digital, como le dije, que a mí no me dio muy buenos resultados, que varía entre 0 voltios y 5 voltios, y finalmente tiene un potenciómetro, como lo dije, para regular esa salida digital, y aparte de ello tiene una salida analógica, que es la que vamos a emplear en este video con Arduino, que nos permite mapear la sensibilidad del sensor, valga la redundancia, entre 0.1 voltios hasta 4 voltios. Entonces vamos a hacer uso en este video de la salida analógica con Arduino, o en el caso de ustedes pueden usar cualquier otro microcontrolador. Acá hay un tema interesante que justamente les quería mostrar. En el caso de que ustedes no consigan este módulo, pueden hacer uso del sensor nada más, o sea, solamente de repente consiguen el sensor, y aquí viene la parte interesante del video que les quería mostrar, la parte teórica, que siempre lo he dicho, no existe la teoría sin la práctica, ni la práctica sin la teoría, en donde para este caso, para el sensor MQ6, hay un tema interesante que hay que tener en cuenta, porque hablamos de la distribución de pines. Acá tengo acá al frente mío, obviamente ustedes no lo ven, estoy viendo la distribución de pines, porque obviamente yo me preparo para hacer este video, y podemos ver aquí en el circuito impreso que tenemos una cierta distribución de pines, 3 a la izquierda y 3 a la derecha, como está diagramado acá, ¿no? El pin central de la izquierda y el de la derecha se conoce como heater, o sea, donde va la bobina o el solenoide que va, o la resistencia que va a calentar del sensor. Este de acá y este otro de acá, los extremos de en medio, es el heater, que acá en el cuaderno lo he apuntado como HH, heater de la izquierda y el heater de la derecha. Y a los extremos, por ejemplo, estos dos extremos de acá vendría a ser los terminales A, y los otros dos extremos de acá vendrían a ser, o sea, me refiero a este extremo y este extremo, vendría a ser el terminal B, a este extremo y a este otro extremo vendría a ser el terminal A en la configuración. Entonces, si no consiguen este módulo, vamos a diseñar, como le dije, en esta sección del video, un pequeño circuito interesante. Pero antes de diseñarlo, les quería mostrar cómo va la configuración, ¿no? Entonces, el heater, que es donde va la bobina, por lo general estos dos puntos se conectan a la alimentación. Para este caso voy a conectar el heater de la izquierda al positivo, el otro al negativo de la fuente de alimentación. En este caso ya hemos dicho que trabaja con 5 voltios. Luego de ello, como les dije, los puntos A se van a unir, los puntos B se unen, y cualquiera de ellos yo podría conectarlo. En este caso el A o el B yo podría conectarlo, cualquiera de ellos, a la alimentación positiva. En este caso el A yo lo voy a conectar al positivo de la alimentación, mientras que el B vendría a ser la salida de alimentación. Esto vendría a ser algo así como lo que voy a diagramar en estos momentos. Acá a la izquierda tenemos el solenoide que les hablaba, que vendría a ser la resistencia que calienta. En los extremos tenemos los puntos heater, el H, y luego acá tenemos, con otro color vamos a hacerlo, tenemos la parte sensible del dispositivo, ¿no? La que nos va a permitir, en conjunto con la bobina o el solenoide o la resistencia, como le quieren llamar, del centro, va a permitir darnos la temperatura adecuada para que pueda trabajar sin problemas. Entonces el heater, este podría ser el punto A o B. Yo he dicho que el A lo voy a mandar al positivo, por tanto este de acá, este otro extremo, ¿no? Acá hay otro extremo, este vendría a ser el A y este vendría a ser el B, ¿no? Los dos A's que se estoy juntando y los dos B que se están juntando están acá, y por lo tanto el A lo voy a mandar también a la alimentación de los 5 voltios,
mientras que el otro heater vendría a ser la alimentación, el punto más negativo, en este caso tierra. Por lo tanto, acá tengo yo los más, el más y el menos de los 5 voltios de la alimentación que les hablaba, ¿no? Entonces los puntos A se juntan, los mando al positivo. El heater, un extremo del heater va al positivo, el otro extremo del heater va al negativo, y el punto B vendría a ser la salida, ¿no? Y justamente acá viene la parte interesante de la circuitería, que este de acá vendría a ser la salida, out, y aquí es donde hay una resistencia internamente de carga, ¿no? La resistencia de RL, la resistencia de carga, que por lo general se trata para el diseño de una resistencia de un potenciómetro, ¿no? Para este caso, para el MQ6, la resistencia de carga, según el datasheet, es de aproximadamente, vamos a verlo acá, aproximadamente entre 10K a 60K. Por lo tanto, yo tengo que poner una resistencia de carga entre 10K a 60K aproximadamente para el circuito que voy a diseñar en estos momentos. Ok, en estos momentos voy a diseñarles un pequeño circuito bastante interesante que lo pueden tener en cuenta si es que no consiguen el módulo, si solamente consiguen en este caso el sensor nada más. Entonces, para ello vamos a hacer un pequeño circuito, porque ¿cómo es que funciona esto realmente? Este señor, por lo general, lo que hace es reducir o aumentar su resistencia en función a el gas que logra sensar, ¿no? Es un dispositivo sensible al gas o al humo, de manera tal de que su resistencia interna va a variar de valor en función a la cantidad de gas o de humo que él logre sensar. Y si tenemos esa consideración o tenemos en cuenta esa consideración, vamos a diseñar el siguiente circuito. Vamos a alimentarlo en este caso con una batería. Vamos a hacerlo así a mano alzada para no hacerlo digamos tan largo el video. Aquí voy a poner un LM7805, ¿no? Acá tengo la tierra, acá tengo una alimentación aproximadamente de 9 voltios, ¿no? Puede ser una batería de 9 voltios. Este es el LM7805. Como les decía, necesitamos regular el voltaje, por lo tanto acá viene la entrada, la salida, y este es tierra, ¿no? Tierra, el punto más negativo. La salida, yo lo que hago es lo filtro con un buen condensador de paso, que puede ser un valor de aproximadamente 470 microfaradios por 16, en este caso podría ser por 50 voltios, un valor superior a los 9 voltios, obviamente, de trabajo. ¿Ok? Entonces aquí viene la salida. Esta salida ya es regulada, por lo tanto acá yo voy a tener ya los 5 voltios que necesito para alimentar el heater, en este caso el heater del MQ6. Entonces aquí viene la parte interesante, ¿no? Entonces yo lo que hago es, vamos a diagramarlo así rápidamente. Este es el MQ6, tenemos las salidas H, o mejor dicho el heater. El heater hemos dicho que tiene una salida o una conexión, perdón, hacia tierra. Hemos dicho que el otro heater va conectado también a la alimentación, ¿no? Más y el menos de los 5 voltios. Y luego tenemos el punto A y el punto B, ¿no? En este caso, el A hemos dicho que va hacia la alimentación de los más 5 voltios y el B va hacia la salida. Y hemos dicho también que la resistencia de carga es entre 10K y 60K. Por lo tanto, yo voy a usar a la salida, el punto A va a la alimentación, como le dije, aquí, a la alimentación. Y acá viene la parte interesante, ¿no? De todo esto, es cómo es que yo diseño el circuito. Entonces, si yo sé que este dispositivo sensa, cuando sensa la cantidad de humo, ya sea de un cigarro o en este caso podría ser de una cocina, el humo, ya sea el propano o el butano, en este caso los gases,
o el gas de petróleo licuado, cuando él sensa, él tiende a variar su resistencia. Por lo tanto, yo lo que necesito es realizar un circuito que me permite comparar un valor con respecto a otro. Y para ello podría también hacer uso de un transistor. En este caso podría yo usar el BC547 o podría usar el 2N, ¿no? Acá voy a dejarle a la izquierda, puedo usar el BC547, puedo usar el 2N 2222A o el 2N3904 también puedo usar. Son transistores NPN. El emisor va a tierra. Para que pueda sonar mi sistema, yo voy a ponerle una resistencia R1 en serie con un diodo LED. Esta es la resistencia limitadora a la salida del colector. Y en paralelo a esto, yo podría usar un buzzer, en este caso un buzzer de 6 voltios, como el que yo estoy usando. Podría ponerle un buzzer, si yo quisiera, ¿no? Un buzzer de 6 voltios, podría usar a la salida. Acá este es un diodo LED, que en este caso puede ser un diodo LED rojo. La resistencia puede ser calculada, una resistencia de 1K, perdón, hacia abajo, puede ser incluso hasta 220 ohmios, podría ser entre 1K y 220 ohmios la resistencia que va al colector. Y aquí viene cómo es que yo disparo al transistor. Para ello yo lo voy a disparar con un potenciómetro que, teniendo en cuenta la resistencia de carga, que es 10K, yo aquí le puedo poner un potenciómetro ¿sí? Un potenciómetro, el cursor y aquí la base. Tengo la base, el emisor y el colector, ¿no? Como dije, puede ser el BC547, el 2N2222A o el 2N3904. Cualquiera de ellos yo puedo diseñarlo de esta manera para poder disparar y encender el diodo LED en serie con la resistencia de 1K o de 220 ohmios y en paralelo con un buzzer. Entonces, ¿cómo es que funciona esto? Vamos a hacer una explicación rápida, porque la verdad esto no lo voy a probar, pero yo sé que funciona. El diseño lo vamos a ver luego ya, no de esta manera, sino con Arduino, con el código de programación de Arduino, pero les voy a dar las dos opciones. Esta opción, de manera técnica, que yo lo he probado en mi laboratorio, que por el tema del tiempo no lo voy a hacer, lo pueden probar ustedes en casa si desean, pero esa es la primera opción cuando no tenemos, en este caso, este tipo de módulo, solamente el sensor, el MQ6, que ya expliqué la parte técnica, y la otra va a ser haciendo uso de Arduino. Para este caso, vamos a explicar rápidamente. Lo alimentamos con 9 voltios, tenemos una regulación de 5 voltios a la salida, con un pequeño condensador de 470 microfarados, 50 voltios. Acá tenemos 5 voltios en los heaters, están conectados el más y el otro heater, el otro extremo a tierra. El punto A está conectado al positivo, mientras que el punto B vendría a ser la salida. Esta resistencia es de 10K, el potenciómetro es de 10 kilo ohmios, en función a la resistencia de carga que les hablaba, que nos permite, en este caso nos pide el fabricante. Entonces, en condiciones normales, cuando el dispositivo, en este caso el sensor, no sensa humo o no sensa la presencia del gas butano, propano o del el gas que le hemos explicado en la teoría, su resistencia es una resistencia elevada, la resistencia interna es una resistencia elevada. Vamos a suponer que esta es una resistencia, esto se puede diagramar como algo así, una resistencia, ¿no? Para que tengan una idea. Entonces, en condiciones normales, ante la no presencia de los químicos, o en este caso de los gases, el propano, el butano,
o ante la ausencia de humo, ya sea de cigarro o el humo de la cocina o del alcohol, producido por el alcohol, esta resistencia es muy elevada. Al tener una resistencia elevada, estamos haciendo acá un divisor de voltaje, ¿no? Porque existen dos resistencias, una resistencia elevada y una resistencia en la parte inferior. Por lo tanto, todo el voltaje de los 5 voltios van a caer acá y muy poco voltaje va a caer en el potenciómetro. Al haber muy poco voltaje en el potenciómetro, este señor, el transistor, no va a dispararse. No va a existir una corriente de base que lo va a sensibilizar o lo va a disparar en saturación, y por lo tanto no va a circular una corriente de los 5 voltios hacia el emisor a tierra. Por lo tanto, el diodo LED no va a encender y el buzzer no se va a activar. ¿Por qué? Porque la corriente llega acá, debería bajar, pero como al estar en corte, la corriente llega acá también, llega a este punto, y al estar en corte, obviamente la resistencia también es elevada acá, porque no se ha disparado el transistor y ni el diodo LED enciende ni el buzzer emite el sonido. Por lo tanto, al tener una resistencia muy elevada y no tener humo o la presencia de, en este caso, de gas, simplemente está cortado, en corte. Cuando el dispositivo sensa a un cierto nivel, obviamente, la presencia de gas o de humo, esta resistencia, que es muy elevada, en primera instancia va a comenzar a decaer o a minimizarse, a reducirse. A reducir esta resistencia, el voltaje, obviamente, por ende, va a aumentar en paralelo a la resistencia, en este caso al potenciómetro de 10K. En función a cómo yo regule este potenciómetro, si yo lo regulo adecuadamente, puedo disparar a un cierto nivel de gas o a un cierto nivel de humo. Por lo tanto, si él detecta humo, reduce su resistencia, aumenta el voltaje acá, y en función a cómo yo haya preseteado el potenciómetro, va a existir una corriente de base, conduce el transistor en saturación, circula una corriente por el colector desde la resistencia R1 hacia el diodo LED se enciende, y por ende también va a circular una corriente por el buzzer de 6 voltios hacia tierra. Por lo tanto, el buzzer va a sonar ante la existencia de, en este caso, de un gas, o en todo caso de la presencia de humo. Básicamente así como funciona. Ese circuito es interesante, lo pueden probar, pero ahora sí vayamos a la parte de Arduino, que es la otra sección que les quería mostrar justamente aquí, ¿no? Esto lo vamos a implementar, lo voy a conectar, y en la siguiente sección vamos a ver primero el código de programación y luego ya la práctica. Continuamos entonces. Pues bien, nuevamente con ustedes. Antes de empezar con el código de programación, quiero mostrarles las conexiones de este sensor de gas, el MQ6, con respecto a Arduino y obviamente a los componentes externos. Básicamente tenemos Arduino 1, el sensor de gas MQ6. Tenemos una resistencia, en este caso, de 220 ohmios o 330 ohmios, con un diodo LED rojo, puede ser cualquier color del diodo LED, un pequeño buzzer de 6 voltios, y la verdad las conexiones son muy sencillas. Como dije, el MQ6 tiene, en este caso, para este módulo, tiene 4 pines. Los 2 primeros pines de la izquierda, VCC tierra. El tercer pin de la derecha vendría a ser el pin digital, la salida digital de 0, y finalmente el cuarto vendría a ser la salida analógica a 0. Esta salida analógica a 0 es la que vamos a conectar. Para ello, el VCC y tierra lo conectamos con estos dos cables, el rojo y el negro, a una alimentación externa, ya que este dispositivo se alimenta con aproximadamente un consumo de 150 miliamperios, por lo tanto no es recomendable alimentarlo con Arduino, sino con una alimentación externa de 5 voltios. Por un lado, Arduino lo podemos alimentar con una batería de 9 voltios, con una salida de un puerto USB de un computador, 5 voltios, en fin, o incluso con una fuente externa de hasta 12 voltios, porque él a la salida va a arrojar los 5 voltios para la alimentación de dispositivos externos. Aparte de ello, vamos a usar la salida digital, ojo, la salida digital D8 de Arduino, para que controle, en este caso, la resistencia del diodo LED. La resistencia es una resistencia limitadora. Cuando se dispare el sensor de humo, el MQ6, el Arduino, a través de la salida digital, va a encender el LED, y no solamente ello, va a hacer que suene el buzzer de 6 voltios, porque el buzzer está conectado al positivo, a la salida digital de 8, el cable amarillo, y el negativo va conectado a la tierra. Adicionalmente, las tierras tienen que unirse, tanto la tierra de Arduino,
por eso es que aquí hay un cable que va unida a la tierra como común, y aparte la tierra de la alimentación del sensor de gas está conectada también al negativo. Ese es por un lado. Por otro lado, el sensor de gas, la salida analógica A0, que es este cable de acá, este pin de acá, en este caso vendría a ser el cable anaranjado, va conectado a la entrada analógica A0 de Arduino para que desde aquí podamos censar los valores del sensor de gas MQ6. Ok, hasta aquí esta parte. Ahora sí, vayamos al código de programación. La verdad que el código de programación es muy sencillo, no es nada del otro mundo. El autor, ya muy bien saben quién es el autor, es de mi autoría. El código de dominio público, por lo tanto, ustedes pueden compartirlo sin problema alguno. Vamos a empezar iniciando, creando una variable de tipo pin8, asignándolo, en este caso, al pin digital 8, que vendría a ser la salida de Arduino, como lo he indicado. Luego generamos una variable sensor, que vendría a ser la salida digital del sensor conectado al pin analógico A0, lo que les hablaba en la sección anterior, que el pin, en este caso, el pin analógico A0 de Arduino, lo vamos a definir como sensor. Y finalmente generamos otra variable denominada el valor del sensor, que vendría a ser sensor value. En este caso lo vamos a empezar en un valor de 0, y lo que estamos haciendo en sí es iniciamos una variable con un valor de 0. Esta variable, que es el sensor value, es el que va a variar en función a los cambios que se produzcan en el sensor a través del pin analógico A0. ¿Ok? Entonces vamos a empezar con el void setup, que vendría a ser la rutina que se ejecuta una sola vez cada vez que inicializamos o reseteamos Arduino. Para ello, lo que vamos a hacer es configuramos el pin 8, o sea, el pin digital 8 como salida, con este parámetro, el pin 8 output, el pin mode, pin 8 output, y finalmente lo que hacemos es establecemos una comunicación serial a 9600 bits por segundo desde Arduino con el computador a través del puerto serial, en este caso con el comando serial de begin 9600. Este comando ya lo hemos visto en los videos anteriores. Luego entramos a la parte de la rutina del loop, que vendría a ser la que se ejecuta constantemente por siempre, es decir, la que va a estar constantemente ejecutándose cada vez que el código de programación está activo. Para ello, lo que voy a hacer en primera instancia, aquí viene la parte interesante, esta parte de acá es la parte más importante de todo el código. En primera instancia, lo que voy a hacer es voy a asignarle a la variable sensor value que sea igual a la lectura analógica, al analógico del sensor. Es decir, lo que estoy haciendo es leyendo la entrada sobre el pin A0. El pin A0 vendría a ser el sensor, y lo que estoy haciendo es, le estoy asignando a la variable sensor value, que originalmente es 0, la lectura analógica de la entrada A0. De esta manera estoy leyendo el valor del pin A0 que me está enviando, en este caso, el sensor de gas. Luego de ello, lo que hago es imprimo sobre el monitor serial el valor decimal leído de A0. Una vez que leo esta información del pin A0, lo que hago es imprimo sobre el monitor serial en un formato decimal, es decir, en un valor decimal, en este caso de 3 dígitos. Ahora viene la condicional, es decir, si es que yo encuentro un valor, si el valor del sensor, en este caso el valor que hemos leído de la lectura analógica del pin A0 es mayor que 130, por eso digo, si el sensor value es mayor que 130, entonces acá viene la condicional, si es mayor que 130, digital write pin 8, lo que estoy haciendo es activamos la salida del pin digital, el pin 8, que va conectado en serie con la resistencia y el diodo LED, y en paralelo en este caso con la bocina del buzzer. Entonces lo que voy a hacer es habilitar, lo pongo en alto, el pin 8, por lo tanto el LED enciende y suena el buzzer, porque estoy sobrepasando el nivel de umbral. En este caso, para este sensor, normalmente el valor del umbral es 130. Este valor de 130 en decimal, lo que tienen que hacer es, obviamente aquí, programarlo en función a la sensibilidad del sensor, para la redundancia, en este caso del MQ6 que tengan a la mano. Para mi caso, el valor de 130 es más que suficiente. Este valor puede variar 110, 140, 150, 160, eso ya depende de cada uno. El valor lo vamos calculando, lo vamos poniendo en función a la sensibilidad que tenga el sensor. Por lo general, el valor es 130. Para el MQ2 es 500 aproximadamente. Entonces, si el valor que estoy leyendo del A0 es mayor que 130, mi umbral es 130, automáticamente ya se disparó, ya sensó el gas, el etano o el butano,
o en todo caso ha sensado la presencia de humo, ya sea de cigarro o el humo de una cocina, por ejemplo. Entonces lo que estoy haciendo es disparando la alarma, se enciende el LED y suena el buzzer. Si no está por encima de 130, si el valor es menor a 130, lo que hago entonces es mando abajo el pin 8 y por lo tanto el LED se apaga y no suena el buzzer. La verdad que es un código bien sencillo, no es nada del otro mundo. Después de ello, lo que hacemos es subir, aquí en estos momentos ya tengo conectado. Ahora, hay un detalle importante acá. Cada vez que nosotros encendemos o conectamos el sensor de gas, este sensor de gas, como lo hemos visto, tiene un heater, es una especie de resistencia o bobina que se calienta y que debe calentar. Aproximadamente el calentamiento suele durar entre 1 minuto a minuto y medio. Por lo tanto, en ese instante de tiempo, el valor que vamos a obtener va a ser superior a 130 probablemente, puede llegar a 180, 170, por lo tanto la alarma se puede disparar. Ojo con el detalle, ¿no? Porque el sensor lo que hace es precalienta antes de trabajar y ese precalentamiento suele durar, incluso cuando tocamos el sensor se siente un poco caliente, la parte metálica externa del sensor, porque tiene que llevar a un cierto calentamiento de umbral. Ojo con el detalle porque eso puede disparar erróneamente la alarma. Después de ello, del valor de 170 que se obtiene, cuando comienza a calentar, comienza a disminuir, disminuye el valor de 130 y se va a quedar más o menos en 90, como lo estamos viendo en estos momentos. Después que he subido el código y yo lo tengo conectado, abro el monitor serial y podemos ver que el valor más o menos ha bajado normalmente de 170, 180 a un valor de 50, 59, que es el valor que estamos viendo en estos momentos y que ya está a la espera de poder detectar el gas o cualquier humo externo que se le presente. Hasta aquí el código de programación. Ahora sí vayamos a la parte de la práctica para probar la sensibilidad de este sensor de gas con humo. Continuamos entonces. Pues bien, nuevamente con ustedes, ahora sí vamos a implementar la prueba. Para ello tenemos ya Arduino 1, vamos a explicar las conexiones rápidamente. Una alimentación externa que vemos acá, el rojo y el negro. El negro es el común a tierra, el rojo va a la parte positiva del breadboard o protoboard. Ambas líneas, el negro y el rojo, están alimentando al sensor de gas, el MQ6. Adicionalmente a Arduino lo estamos alimentando con su alimentación de la computadora, que puede ser una alimentación de 12 voltios. Obviamente esta alimentación de 12 voltios o de 5 va a Arduino, pero no se olviden de que el sensor de gas tiene que ir obviamente con su alimentación de 5 voltios continuos netos. ¿Ok? Aparte de ello, le he adicionado una resistencia de 330 ohmios en serie con un diodo LED para que se encienda, y en paralelo a ellos, como es una salida digital, le he adicionado un pequeño booster de 6 voltios. Esta alimentación, que es el cable que alimenta tanto amarillo, que alimenta tanto al diodo como al buzzer, van conectados a la salida digital 8 de Arduino, mientras que la salida analógica del sensor de gas, el A0, la estoy conectando al pin A0 también de Arduino a la entrada analógica para que el código está al fondo. Podemos apreciar que en estos momentos está en aproximadamente 72 código. Cuando llegue a un valor aproximadamente sobrepase los 130, el valor de 130, el diodo LED se va a encender y va a sonar el buzzer. Okay, ahí tengo una pequeña fuente de que me emite un humo. Voy a probarlo en estos momentos. Vemos que el valor llega a 180, 190. Yo lo retiro. Se prende la salida digital verde sobre el sensor de gas, también podemos ver que se enciende. Cuando yo retiro, puedo ver, vamos a levantar un poco la cámara, puedo ver al fondo el valor que baja sustancialmente, está bajando a 120, en este momento está bajando a 110, baja completamente, incluso se mantiene ahora en 96, 95 cuando yo lo pongo, se dispara a 170, 185, 186, que es más o menos el valor que yo le he dado en el código de programación de Arduino para que se dispare
por encima de 130. Ok, hasta aquí este video. Si este video te gustó, no te olvides darle like. Asimismo te invito a que puedas visitar mis redes sociales: Twitter, Facebook, Webmas, Pinterest, Instagram y obviamente aquí en mi canal de YouTube. Y si este video te gustó, pues dale el pulgar arriba. Y los espero en la siguiente semana con más videos de ciencia y tecnología. Este video realmente es interesante porque nos va a permitir poder implementar esto en casa, ya sea con Arduino o con el diseño que le he dado al inicio de este video. Muchas gracias por la atención. Permiso.